Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De las últimas sesiones de esta materia en línea, Perspectivas Norteamericanas de la Comunicación y el Entretenimiento, te saluda Fitz, insisto, uno de los últimos temas y entramos con un teórico medio discípulo de Marshall McLuhan, Walter Ong, y concretamente hablar de una gran aportación de este teórico, la doble oralidad. Este sí es un teórico norteamericano más reciente y bueno, vamos a, si les parece, a entrar. Antes de entrar con este teórico, me gustaría dar contexto de algunos conceptos. Primero vamos a hablar de prehistoria e historia. Fitz, ¿para qué? Ahorita vas a ver, creo que será importante. Luego hablemos de oralidad y escritura y ahora sí, después de esto, nos vamos ya propiamente con el teórico y con este concepto desarrollado por él de la doble oralidad y pues intentaremos cerrar hablando de por qué es útil saber esto para nuestra formación. A ver, esto tú lo viste en la prepa, lo viste en la secundaria, no sé si en la primaria, pero sabes que cuando hablamos de la vida de los seres humanos, lo dividimos en prehistoria y en historia. Fitz, ¿qué es la prehistoria? Pues toda la todo lo que los hombres hicieron a la cronología de los seres humanos, desde el inicio de los tiempos, que es muy remoto, hasta, ojo, antes de la escritura. Cuando aparece la escritura, ya hablamos de historia. Eso nos habla de lo importante que es la escritura para nosotros y cómo ahorita ya a mí me da cosita, ¿no? Como la estamos medio dejando a un lado por la preponderancia de la imagen. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué pasa durante la prehistoria? Pasan muchas cosas, es un periodo muy extenso donde los seres humanos pasan de nómadas a sociedades sedentarias. Se empieza a domesticar animales, se descubre la agricultura, empieza a haber organizaciones un poquito más complejas, hay una complejización de las sociedades. Y algo que, por cierto, que yo lo aprendí a partir de McLuhan. McLuhan dice que durante la prehistoria, y seguramente en esto influyó en Walterón, pero vamos por partes, pero McLuhan dice que esas eran sociedades muy lentas, donde los avances venían muy lentos. ¿Por qué? Porque no hay dónde resguardar el conocimiento. Y al final, como todo era la memoria, el oído y la memoria, dice, son fundamentales. Pues sí, la información valiosa había que almacenarla en la cabecita. El problema es que nos vamos olvidando de las cosas. Entonces, seguramente habían grandes descubrimientos, partes se mantenían y otras cosas se iban olvidando. O sea, no es coincidencia que la escritura se vuelva un impulso tremendo para que las sociedades humanas se desarrollen mucho más rápido, ¿no? Pero bueno, eso fue la prehistoria. Aquí tenemos este dibujito de los búfalos, que ya sabes, es clásico o muy preponderante, dibujos de estas sociedades prehistóricas. Claro que tenían capacidad de comunicación, pero una comunicación pues, ciertamente limitada, ¿no? Porque no había escritura. Aparece la escritura y hablamos ya de historia. De hecho, de la escritura hasta nuestros días, hablamos del periodo histórico que empieza, eso lo vimos en Ser Universitario, empieza con la Edad Antigua, luego hablamos de pues, la Edad Media, luego hablamos del periodo moderno, periodo posmoderno, pues aunque pueden haber muchas otras clasificaciones, ¿no? Pero nada más era un poquito para recordar. Pues ciertamente la escritura que permite acumular conocimiento. Ya no se va a olvidar porque hay donde registrarlo, hay papeles, hay papiros, pero al final el ser humano lo va registrando. Y también dice McLuhan que esto genera un pensamiento lineal y secuencial que permite un mayor raciocinio. ¿Cómo? No había antes pensamiento lineal, pues ese con la comunicación oral, el intercambio informativo era distinto, pero la idea de escribir y tener que organizar nuestros pensamientos de izquierda a derecha, por lo menos de manera occidental, y como en un orden y estructurando, le dio otro sentido a la mente humana. Otra vez, esta idea de la tecnología que nos cambia. Por cierto, Walter Ong no va a ser determinista tecnológico, no es tan, pero claro que está influido, por supuesto, por McLuhan y por esa idea que la tecnología nos cambia, nos transforma y permite explicar muchas de las cosas que nos pasan. Bueno, hablemos ahora de oralidad. ¿Qué es la oralidad, Fitz? Pues hablamos de la comunicación inmediata y efímera. Como dicen palabras, se las lleva el viento.
Y por eso muchas cosas, las cosas importantes en la vida se ponen por escrito, ¿verdad? Entonces, pero ciertamente esta oralidad es fundamental para culturas donde no hay escritura. Evidentemente, la comunicación oral fue muy importante para las sociedades de la prehistoria y estas necesitaban, número uno, esto ya es más una idea de Ong, pero memoria, eso ya lo sabíamos desde McLuhan, pero también repetición. Piensa, por ejemplo, hay películas, ¿no? Que muestran sociedades de la prehistoria y muestran al viejito contando en el fuego la historia una y otra vez. Seguramente ya la habían escuchado todo mundo, pero era importante que lo repitan para que se nos quedara en la memoria, para que no se olvide. En las sociedades prehistóricas, la lucha es contra el olvido y se preserva lo más importante. La escritura, aparece la escritura, sabemos que es la representación gráfica del lenguaje hablado y que permite transmitir la información pese al tiempo y pese al espacio, ¿no? Eh, Oye, yo tengo un libro que era de mi bisabuelo. Pues, desafortunadamente, tu bisabuelo ya no está seguramente entre nosotros, pero ese libro sí. Vean, el poder de la escritura para transitar el tiempo, para vencer al tiempo y para estar allá sin importar en dónde se haya escrito. Entonces, era tener un poquito claro estos conceptos antes de hablar ya propiamente de este gran teórico, Walter Ong, norteamericano. Él, por cierto, sacerdote jesuita muy intelectual, filósofo y un gran académico. Él fue un estudiante. Bueno, le puse así, pero en realidad lo que pasa con McLuhan es que fue su mentor, fue como su asesor de tesis. Entonces, pues sí, ciertamente eso también enseña mucho. Entonces, por eso McLuhan evidentemente influye en esta personalidad. Él enseña mucho tiempo, cerca de 30 años en la Universidad de San Luis, está dedicadísimo al tema de la docencia y pues analiza distintos aspectos de la comunicación y la cultura. Sin duda tiene muchas aportaciones, pero lo que más nos interesa ahorita es este concepto de la doble oralidad. A ver, Fitz, ¿cómo está esto? Sí, Ong habla de una oralidad primaria. ¿Cuándo se da, dónde se da la oralidad primaria? Pues es esa comunicación oral que se da en colectivos donde no existe la escritura. O sea, son civilizaciones del pasado. Bueno, en realidad entiendo y he leído, en este momento no tengo la referencia precisa, que todavía existen sociedades de la prehistoria en pleno siglo XXI. Son sociedades muchas veces perdidas en el Amazonas, con un nulo contacto con la civilización contemporánea, que ni siquiera tienen escritura. Evidentemente, pues son sociedades, pues por lo menos tecnológicamente, pues más retrasadas respecto a lo que se vive con nosotros y, claro, sociedades donde la oralidad es vital, ¿no? Pero date cuenta cómo esta oralidad configura una manera, una organización social distinta. De entrada, pues ya dijimos, ¿no? La importancia que tiene la memoria y la repetición, pero también a través de la comunicación oral suele haber una comunicación más participativa, más comunitaria. Son sociedades más pequeñas, ¿no? Pero no hay escritura. Entonces, la comunicación se da en distintas direcciones de una manera más libre, más rica. No hay este orden, no hay esta linealidad que exige la escritura como tal. Entonces, pues ciertamente esto es lo que predomina en una sociedad prehistórica o lo que predominó en las sociedades prehistóricas de hace pues miles de años, ¿no? Este es el primer concepto. La oralidad primaria es esa comunicación oral que se desarrolla en las sociedades prehistóricas, pero hay una oralidad secundaria de la que habla Walter Ong y que persiste con nosotros. Habla de que las sociedades del presente tienen muchas tecnologías electrónicas. Sí, las sociedades del presente tienen escritura, correcto, pero la oralidad sigue siendo muy importante. Si no, ¿por qué existe la radio? ¿Por qué existen los podcasts? ¿Por qué tienen tanta fuerza los podcasts? ¿Por qué existe la televisión con audio? Al final es vital esta oralidad, sigue siendo importante. Lo que pasa es que se combinan. En la actualidad lo que estamos viendo son medios donde está esta oralidad, pero que también está la escritura. La escritura permite análisis. Entonces, ¿qué pasa cuando yo escribo un guión y luego lo leo? Ah,
permite una nueva forma de configurar. Todo este asunto de la doble oralidad está en función nuevamente, al igual que con McLuhan, de entender más y mejor y de forma más profunda a los medios de comunicación. Entonces, lo interesante es esto, ¿no? Fíjate, él ponía un ejemplo o leí un ejemplo por allá. Fíjate, en un disco, como la escritura es más analítica, permite un mayor distanciamiento, es más fría, si quieres verlo así. Pero ¿qué pasa si yo escribo un discurso y luego lo leo y le doy cierta entonación y le doy cierta emoción? Fíjate cómo estoy utilizando de las dos formas esos recursos, ¿no? Con la escritura ordeno las ideas, organizo lo que quiero decir, estructuro, le doy claridad, le doy profundidad, qué sé yo, y ya luego al leerlo de manera oral, me voy más a la emoción, me voy más a captar la atención, bajo volumen, subo volumen. Entonces ya puedo jugar con otros recursos, ¿no? O sea, lo que queremos con esto es darnos cuenta de la complejidad que estamos viendo en los medios de comunicación. Y tomaba precisamente esta idea de un libro de Walter Ong que dice, el pensamiento requiere, él hablando un poquito de la escritura y cómo pues también nos moldea, dice, el pensamiento requiere cierta continuidad. La escritura establece en el texto una línea de continuidad fuera de la mente. Por eso es que la escritura genera un pensamiento lineal que por supuesto nos cambia y nos transforma. ¿Qué conclusiones, qué utilidad tiene saber esto, Fitz? Bueno, primero hablar de cómo hay esta inmediatez, pero también esta permanencia, la inmediatez de la comunicación oral que se va, que se vuelve fugaz, y la permanencia de la escritura, y que ciertamente es importante reconocer esos aspectos para tener estrategias de comunicación. Voy a hablar. Vas a estar en la radio, vas a estar en la televisión, allá hay oralidad, habrá que comunicar de ciertas formas. Aquí no se puede ser tan estructurado, tan frío, tan rígido. Hay que ser más libre, más comunitario, más abierto, ¿no? Pero no voy a escribir para un periódico, voy a escribir un libro. Ah, pues allá la cuestión analítica habrá que emocionar de otras formas, utilizando otros recursos. Al final, esto está impactando en las audiencias. Por supuesto, no agotamos con estos videos la gran complejidad que existe al analizar los medios de comunicación, pero bueno, espero que te den algunas nociones para que tú profundices el día de mañana a través de investigaciones, otras indagaciones, otros estudios, tú vayas profundizando en el análisis mediático que tan rico y tan importante es. Me despido, te agradezco como siempre, cambio y fuera, saludos.